a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonès. Avui, com veieu, no som en casa mía, somos en o Parque Abril. ¿Por qué? Porque somos una jornada a tot estrus, que es una jornada esportiva que fa Nogará. Y para charlarnos una miqueta de esto, tenemos aquí a Carlos. Hola, buen día, Carlos. Buen día. ¿Qué tal plantas? Muy bien. Carlos lleva un mensaje que lleva de Nogará. Explícanos un poco qué es esto de a tot estrus. Bueno, pues eso, hay una jornada que hacemos, que es la tercera vegada que se falla, la tercera edición, y lo que queremos pues es una mezcla, una mica, pues mezclar lo que es deporte, juego y todo eso, con la cultura, con las tres lenguas que tenemos en Aragón, y bueno, pues reivindicar una mica el aragonés y el catalán. Y lo que vamos a hacer pues, es una jornada que principia a las 11 con un juego de orientación, aquí por el Parque Abril, que es un entorno bien majo para hacer todas estas cosas. Después habrá un cross infantil, para los más chiques, y un calentamiento, porque como muy tachín pues no hacemos deporte a hormino, pues llegue bien, ¿no? Y después ya un cross, que es el acto central, ¿no? Un cross por la ribera de Agüerba y del Ebro. Que lleve por las luengas de Aragón y por la Aragonés, más que más. Exactamente. Muy todo bien. Y que coincide más con los 25 años de Nogará. O sea, pues que muy bien. todo. Pues lo que íbamos a hacer nosotras en Escuchetes, como ya sabéis que nos hago yo de hacer recetas, pues hemos dicho, para estar bien cereñas con esta carrera, vamos a hacer unas barritas energéticas veganas. Así es que antes de principiar de cómo llega la carrera, íbamos a ver cómo se fan estas barritas. De esta receta amenistamos fritas y sutas, trocet de chocolate, anacardos, muesli, semillas de chía y miel de caña. En primeras lo que hacemos es hacer calentar a miel de caña en una sartaina o en una olla, lo que tengamos y nos venga mejor. Después, en primeras, cuando siga bien caliente, chitamos o muesli. Y china chana adivimos una miqueta más de miel de caña si fa falta. Y después adivimos a restar ingredientes, las frutas y sutas, os anacardos, semillas de chía. Pero o chocolate no lo adivimos de calafín, porque si no se regalará. A la vez, cuando ya siga bien presto todo, sacamos do fuego y ya chitamos os trozos de chocolate. Después, en una fuente, metemos papel de furno y chitamos a nuestra maseta, esta que hemos feito. Y hacemos cepren ta que quede bien preta. Y la deixamos reposar. Pues ya como queda, si queréis la podéis meter to frigorífico o disar en casa pues ver par de horas o 3 bien preta, tarín pues poder tallarla. Así nos ha de quedar a fuén con la maseta bien preta y después tallamos esta maseta cuando siga presta en trocez y nos queda una coseta así.
Bueno, pues ya he visto que estas barretas se fan de camín y que son muy sencillas y que las podemos hacer pues hacer una brenda o cuando faigamos esporte o cuando queramos, porque nos dan mucha energía, mucha rasmia. A la vez, bueno, como siempre, ya sabéis que remato con una frase feita, y esta vegada, como la cosa va de esporte, en casa, si los pais y las mais fan esporte y los fillos también, íbamos a decir una frase feita que en aragonés, que lle fillo de gato, caza ratons. A ver si sabéis lo que lle. Y bueno, pues eso, ya veis que somos aquí en esta jornada esportiva, esperamos que esto se haya feito goyo a receta y veyer este día que nosotras le hemos pasado a saberlo de bien. Pues eso, que vaya bueno, muchas gracias, au, beset.